Primarias ciudadanas, en las que cualquiera podía participar, en las que cualquiera podía votar. Se podía presentar cualquiera que estuviera avalado por un círculo, que se aseguro que era una cosa sencilla, y podía votar cualquier persona que tuviera un teléfono móvil. Nos llamaron locos, hubo hasta argumentos académicos, citando a Robert Michels, a Max Weber, no, porque claro, las primarias no es la manera más correcta. Yo sé que las primarias no es la solución a todos los problemas, pero he visto las listas de los demás partidos y he visto la nuestra. Nuestra número 6, Tania González, profesora de FP. ¿Qué tiene que pasar para que una persona así vaya en una lista? Que vote la gente. Entonces una persona así sí va en una lista para ir al Parlamento Europeo. Nuestro número 5, Pablo Echenique, va en una silla de ruedas, tiene un 88% de discapacidad, físico teórico, investigador titular en el CSIC. Ese sí que se ha esforzado para tener lo que tiene, no como Carromero, que tardó 13 años en acabar la carrera en la privada y le llevan a ganar 50.000 euros al Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que alguien como Pablo Echenique vaya en una lista electoral para ser eurodiputado y que no vayan carromeros en las listas electorales? Que vote la gente normal. Entonces, cuando vota la gente normal, tenemos a gente así. Nuestra número 4, licenciada, tuvo que emigrar para buscarse la vida fuera, ha vuelto. ¿Y trabaja? Sí, de camarera. La vi hace poco, le pregunté, ¿qué tal esta Semana Santa? ¿Has currado? Sí, en un catering. En uno en una boda y en otro en una comunión. Antes no estaban mal pagados, pagaban 12 euros la hora, ahora pagan 8. ¿Y sabes lo que nos ha dicho el empresario, Pablo? ¿Qué os ha dicho, Lola? Nos ha dicho que aquí se pagan 8 porque hay 6 millones esperando fuera. Eso es lo que le dijeron. ¿Qué tiene que pasar para que una persona así vaya en una lista electoral? Que vote la gente. Cuando vota la gente sí es posible. Nuestro número 3, el exfiscal anticorrupción. ¿Qué tenía que pasar para que el exfiscal anticorrupción fuera en una lista electoral? Pues que votara la gente. Cuando los partidos deciden en las cúpulas, cuando son negociaciones internas las que deciden, cuando las cosas se deciden en los reservados de los restaurantes o en los despachos, entonces no va gente así en una lista electoral. La número 2, profesora de secundaria, activista de la Marea Verde. ¿Qué es lo que hacía falta para tener una lista de gente normal? Que votara la gente normal. No somos un partido. Y no queremos ser un partido, nos hemos registrado como partido por imperativo legal, pero queremos ser un instrumento en manos de la gente, porque si la gente no hace política, te la hacen otros. Y cuando te hacen la política otros, te roban los derechos, te roban la democracia y te roban la cartera. Lo importante no es que les apliquemos un severo correctivo el día 25, lo importante es el protagonismo de la gente. No me tienen miedo a mí porque salga en La Sexta o en Mañanas 4. No tienen miedo a Podemos, no tienen miedo a los candidatos, ni siquiera tienen miedo a los círculos, os tienen miedo a vosotros y vosotras, tienen miedo a la gente, porque cuando la gente se organiza, claro que se puede, claro que se puede. Comparad. Álvarez Cascos, un gran amigo de Luis Bárcenas, no ganaba suficiente. Y este era senador desde el año 82. Yo casi no sabía hablar en el año 82 y Álvarez Cascos ya era senador. Pero se conoce que ganaba poco dinero y por eso necesitaban sobresueldos. Me han dicho que el otro gato que hay aquí, Lastra, no voy a hacer ningún juego de palabras con eso de lastre, lleva 25 años dedicándose a la política. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Toda la vida, como decís aquí, ¿no? Pisando moqueta. Ya está bien. Ya está bien. Europa. ¿Qué vamos a decir en Europa? Pues lo primero que vamos a decir es que no queremos ser una colonia, no queremos ser una colonia de Alemania, no queremos ser una colonia del Banco Central Europeo, no queremos ser una colonia del Fondo Monetario Internacional, no queremos. Y nos dicen, no, sois antieuropeístas. No, antieuropeístas no, antieuropeístas sois vosotros. ¿Quién es Mario Draghi? El representante para Goldman Sachs en Europa, el que asesoró a Lucas Papademos para que falseara la contabilidad del Banco Central de Grecia. ¿Quién es Durão Barroso? Ex-maoísta, por cierto. Durão Barroso es el artífice del colapso económico de Portugal.
el hombre de la foto de las Azores, el anfitrión de la foto de la vergüenza con Bush, con Aznar y con Tony Blair, antes de atacar un país. ¿Y por qué es presidente de la Comisión Europea? Porque le propuso Blair en agradecimiento a los servicios prestados. Jean-Claude Juncker, el que proponen los conservadores como presidente de la Comisión Europea, llamó por teléfono a Papandreou cuando a Papandreou, oh Dios mío, se le ocurrió someter a referéndum las condiciones del rescate a Grecia y le dijo: nos parece desleal lo que has hecho. Ni Vito Corleone hacía llamadas de ese tipo. Nuestro problema no es con Europa, es con los que están convirtiendo Europa en el paraíso de los poderes financieros y humillando la dignidad de los ciudadanos. Los europeos del sur, los pueblos del sur, tenemos que decir algo muy claro. Queremos tener dignidad, queremos tener decencia, queremos imaginar un futuro digno para nuestros hijos, precisamente porque respetamos a nuestros abuelos, precisamente porque respetamos el trabajo, la lucha, el esfuerzo de muchísimas personas que consiguieron las bases materiales para que haya democracia, que son los derechos sociales. Queremos decirles a estos sinvergüenzas, a esta casta económica y política, a estos que mandan sin haberse presentado a unas elecciones, que ya está bien, que la democracia es que el poder esté en manos de la gente. Bueno, ahora ya salimos en las encuestas. Pero nosotros no vamos a hacer política pensando en las encuestas. Algunas nos dan 1, otras nos dan 2, otras nos dan 3. No nos conformamos. ¿Sabéis lo que les pasa a los partidos del poder? Que querrían que la campaña electoral acabara mañana. Porque están en retirada, están en retirada. Cuanto más días pasan, más está claro que lo tienen más difícil. Pues no nos conformamos, vamos a perseguir la retirada. Ellos dijeron que no se podía, que era imposible que un proyecto así funcionara. Pues ha funcionado, más de 300 círculos. Estamos llenando los actos más que los partidos de los gatos, los partidos del poder. Pero ahora toca no conformarse y decir que vamos a por ellos de aquí hasta el día 25, que la final de la Champions, que el ganador de la Liga no lo va a decidir ninguna encuesta, hay que jugar el partido y nosotros sabemos que vamos a tenerlo que jugar con una mano atada a la espalda, que el árbitro está comprado, que nosotros no tenemos dinero de los bancos ni de los constructores para hacer campaña electoral, pero tenemos una cosa que no tiene nadie: ilusión, porque cuando decimos ¿cuándo fue la última vez que votaste con ilusión?, la gente sí nos acerca y nos dice: no me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? Ahora podemos movilizar esa ilusión y decir que sí se puede tener dignidad, que se puede hacer que los ricos paguen impuestos, que se puede hacer que los evasores fiscales vayan a la cárcel, que podemos decir en Europa que vamos a defender el tejido industrial, que no queremos ser una colonia, que podemos, que somos más, que no nos conformamos, que el día 25 no va a haber un colegio electoral sin apoderados de Podemos. Juntos y juntas podemos. ¡Pus Asturias!